Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Somos Samuel y Samara del canal de viajes de Walking Travel y llevamos desde este año pasado 2019 viviendo en esta furgoneta, una Mercedes 210 del 90 que hemos camperizado nosotros mismos. Durante el año pasado hemos estado camperizando esta casita y es ahora cuando estamos subiendo todos los vídeos de la camperización. Así que si no quieres perderte nada, suscríbete. Con el vídeo de hoy terminamos la minisaga de la instalación eléctrica. En vídeos anteriores ya os hemos enseñado cómo conectar una batería secundaria mediante un relé separador de baterías, cómo generar electricidad gratis instalando nuestra placa solar y cómo hacemos la conexión de 220. Y en el vídeo de hoy rematamos la instalación eléctrica con la instalación de 12 voltios. Vamos a empezar explicando los componentes que hemos utilizado para esta instalación de 12 voltios. Lo mejor de todo es que no hemos tenido que comernos la cabeza en qué es compatible con qué, sino simplemente hemos llamado a DSP Solar, a Gustavo, le mandamos un saludo desde aquí y le hemos contado pues todo lo que vamos a necesitar conectar en la furgoneta, los consumos que íbamos a tener, y él nos ha preparado un pack de todo lo que vamos a necesitar. Además, durante la instalación vamos un poco sobre seguro porque en cualquier momento es Gustavo, ¿esto va aquí o explota? Y así no tenemos ningún problema. Aprovechamos para deciros que yendo de nuestra parte tenéis un 5% de descuento en todos los componentes para vuestra instalación eléctrica con DSP Solar. Para la instalación vais a necesitar pues caja de fusibles, conectores, tomas de USB, tomas de mechero, iluminación, enchufes. Al final todo lo que queráis enchufar dentro de la furgoneta, pues la nevera, la claraboya, todo lo que vaya a ir a 12 voltios es lo que vais a necesitar para esta instalación. El esquema general de la instalación de 12 voltios es el siguiente. Un cable del borne positivo de la batería secundaria al positivo de la caja de fusibles. Un cable del borne negativo de la batería secundaria al negativo de la caja de fusibles. Pasaremos un cable para el positivo y otro cable para el negativo de la caja de fusibles a cada componente. Y por último, con todo ya conectado, colocaremos los fusibles en la caja de fusibles. Para empezar vamos a pasar los cables por el techo y las paredes de la furgoneta, protegiéndolos con un tubo corrugado de automoción. Importante que sea automoción porque, como os hemos explicado en anteriores vídeos, es un tubo más resistente y lo va a proteger mucho mejor contra las vibraciones de la furgoneta. My life depends on trying to figure scribble I could let loose, dodging the dribble that they trying to throw my way. I think I figured that them figures out to get you. Let them pull the strings that trigger what you say. Think it's difficult to get out on my brain. I wish life went in any other way, but it's all side roads to nowhere, and I can find a map that seemed to mark my place. My heart frigid when it sit inside that cold air. Bueno, pues ya hemos terminado de pasar los cables. Lo primero que hemos hecho es pasar los cables por los tubos, dependiendo de la sección que necesitemos, y los hemos ido poniendo pues al más o menos donde van a ir ubicadas las cosas que necesitamos. Y ahora con estas fichitas de empalme, que son estas de aquí que van atornilladas o bien pegadas, y luego con una brida pues se cierra y sujeta los tubos. Vamos a colocarlo bien sujeto y bien ordenadito para después ya poner el revestimiento de friso y demás. I wish life went in any other way, but it's all side roads to nowhere, and I can find a map that seemed to mark my place. My heart frigid when it sit inside that cold air that exists between our lack to say. But I always wanna spend my time with you, even when I'm walking, got no change. You still sticking here with me, yeah, you still sticking here with me, and I just wanted to say thank you. Thank you. I'm a scrub, but you still love me, you love me. I'm a scrub, but you still love me, you love me. Even though I don't make no money, you've been there when the times get ugly. I'm a scrub, but you still love me, you love me. I'm a scrub, but you still love me, you love me. Even though I don't make no money, you've been there when the times get ugly. Este es el momento de decidir por dónde van a ir los cables y dónde vais a situar cada toma de USB, cada foco, cada interruptor y demás. Para esto es súper importante que tengáis claro el diseño de la furgoneta. En este vídeo de aquí os enseñamos a utilizar una herramienta súper sencilla para hacer el diseño de vuestra furgoneta gratis. Hay dos cosas que es súper importante tener en cuenta. La primera, y esto vale para toda la instalación, es dejar al menos 1 metro de cable en cada extremo para no quedarse cortos, porque luego surge cualquier imprevisto, tienes que estar haciendo empalmes y es un poco putada por no haberle dado un poquito más. Y la segunda es ser súper ordenados, o sea, dedicar tiempo a etiquetar cada extremo del cable.
world's in stress. Gotta stop smoking the cess. I turn redundant. I'm a con, I'm ignoring myself. Can't stomach a dwelling. Consejo número 1. Cuando saquéis los cables, no lo quitéis del estuche porque si no, pasa de estar así a así. Este es un proceso lento, no tenéis que tener prisa. Estar súper concentrado y dedicarle el tiempo que necesitéis. Daros cuenta que un error en esta fase de la instalación no lo vais a notar hasta prácticamente que haya terminado toda la camperización. Y con toda la camperización hecha, con paredes, con techo y demás, tener que pasar un cable de un extremo a otro de la furgoneta es un Cristo, pero que flipas, ¿eh? ¿Y de qué sección ponemos el cable? Pues bueno, lo más importante es que leáis las instrucciones de cada cosa que vais a conectar, porque al final la mayoría de veces el dato viene ahí. De todas maneras, de manera orientativa, nosotros hemos utilizado 1,5 milímetros cuadrados pues para las luces LEDs, la claraboya, las tomas de USB. Hemos utilizado 2,5 para tomas de mechero, la nevera, pero todo esto lo que dice Sammy, mirando las instrucciones y al final con eso tenéis todos los datos. Bueno, pues ya tenemos presentados los juguetes de electricidad, inversor con su fusible, aquí debajo irá la batería, regulador de baterías, el relé y aquí que nos llegan mañana las cajitas de los fusibles. Una vez hemos pasado los cables vamos a montar nuestro cuadro eléctrico y en este cuadro eléctrico vamos a instalar nuestras cajas de fusibles. Hemos elegido estas cajas de fusibles en particular porque tienen donde enchufar también los cables negativos. Normalmente las cajas de fusibles que hemos visto tienen solo para enchufar la parte positiva y con los negativos tienes que conectarlos a una placa o enchufarlos directamente al chasis y nos gustaba más así, quedaba todo como mucho más cerradito. Y con la caja de fusibles lo mismo, concentración y mucho orden. O sea, si etiquetamos los cables también podemos y debemos etiquetar la caja de fusibles porque en el momento que se nos funde cualquier cosa nos va a hacer la vida muchísimo más fácil. Es hora de conectar todos los cables a la caja de fusibles. Si hemos hecho bien todo el trabajo previo, es un trabajo mecánico. Positivos por un lado y negativos por otro. I wanna drown inside this. I wanna drown inside this. Go down an eye like I captain. I ain't never had a vibe this vibrant. Then but also shiny with that 3-eye vision. Take this moment, I'ma die inside it. I am pariah. Bueno, pues ya tenemos nuestro cuadro eléctrico aquí colocado. Hemos comprado estos portafusibles que tienen pues para ponerlo todos los positivos por aquí, todos los negativos por aquí. Entonces ya simplemente una vez que hemos pasado los tubos es conectar los azules que hemos decidido que va a ser el polo positivo y los negros el negativo, colocarlo todo en su sitio y vamos a ello. I'm a people pleaser. I am got lost in the speaker tweeter. Teeter-totter tween neo-soul prima donna and basic bitch feeder fodder. See and saw it like it's all past lives. I done lived and loved 100,000 conscious. It's all connected, we all some monsters. Snarl fangs out like we mapped the chomp, y'all. Brawl hard beat down on the man at Smash Bros. Don't slam no T-toes, just see stick hitting. Game 2 baby, no PS prisms might be a prison of this sand around me. Hope I don't drown in the reef this week like it's all on my nose, but Por otro lado, tenemos que conectar un cable positivo y otro negativo desde la caja de fusibles a la batería secundaria. La sección de este cable va a depender de las cosas que vayamos a enchufar. Nosotros los pusimos de 25 milímetros cuadrados haciendo el cálculo como si lo tuviéramos enchufado todo a la vez. Por ejemplo, en esta caja de fusibles tenemos enchufado, mirad, para la cámara trasera, la instalación de la televisión y la bomba de agua, cables de 2,5 milímetros cuadrados. Para la claraboya, la luz del baño, el extractor del baño y las dos tomas de USB, 1,5 milímetros cuadrados. Y para la resistencia del depósito, 6 milímetros cuadrados. En total, 21 milímetros cuadrados. Hecho esto, por ahora tenemos terminada la instalación eléctrica. Los fusibles los pondremos pues cuando ya hayamos terminado la furgoneta y tengamos todo conectado. Lo peor de la instalación es que lo que falta por hacer se hará cuando acabe la camperización. Pues cuando acabemos las paredes pondremos los enchufes, cuando acabemos el techo pondremos la claraboya y los focos, cuando acabemos el baño pondremos la luz y el extractor y así un largo etcétera. Por eso es tan importante que etiquetéis bien los cables, porque cuando terminéis pues semanas o meses después es muy difícil acordarse bien de todo y de esta manera lo vamos a dejar todo perfecto. Ya casi con toda la camperización terminada instalamos los focos, la nevera, las tomas de USB y demás. Esto no tiene mayor misterio, positivo con positivo, negativo con negativo. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me
sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, you are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, you are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. Have to get over you again. Have to get over you. I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, you are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. Have to get. Y son soportes para cargar el móvil, así se queda. Yo creo que es súper práctico a la hora de dormir y demás. Así que guay. Para los que somos novatos, este es un momento como de gran tensión. Enchufamos el foco, ponemos el fusible y si todo ha ido bien y se enciende es una satisfacción increíble. Y si no, pues velas. En cuanto a los fusibles, lo mismo. En la mayoría de los componentes en las instrucciones tenéis el fusible que necesitáis. De todas formas, hay una fórmula para saber qué fusible necesitáis y es intensidad igual a potencia dividido entre el voltaje. Sería dividir los vatios que consume el equipo por el voltaje al que trabaja. Por ejemplo, un equipo de 120 vatios y que funciona a 12 voltios consume 10 amperios. 120 vatios entre 12 voltios es igual a 10 amperios. Bueno, después de estos 4 vídeos tienes los conocimientos suficientes para hacer una instalación eléctrica en tu furgoneta. El esquema de todo lo que os hemos explicado en estos 4 vídeos quedaría así. En esta serie has podido ver cómo obtener energía para tu batería secundaria conectándola a la principal mediante un relé separador e instalando una placa solar. Además, te hemos enseñado cómo hacer la instalación de 220 y 12 voltios para que puedas enchufar lo que necesites en tu furgoneta. Hemos explicado cada fase de la instalación por separado para que sea más fácil de asimilar. Así, si te has visto los 4 vídeos de la instalación eléctrica, vas a poder entender de un vistazo toda la instalación eléctrica de nuestra furgoneta. ¿Hacemos el ejercicio? Venga, este es nuestro cuadro eléctrico. Aquí abajo tenemos nuestra batería secundaria, que conectamos a la principal, que está debajo del asiento del conductor, con un relé automático y un fusible de 60 amperios a cada lado del relé. Con esto, cuando arranquemos la furgoneta, conseguiremos que el alternador cargue la segunda batería. Para la instalación solar, pasamos unos cables de la placa al regulador con un fusible de 10 amperios en medio y unos cables de la batería secundaria al regulador. Encima de la batería, colocamos el inversor de potencia. De ahí pasamos los cables a nuestro cuadro eléctrico de 220, donde hemos instalado un diferencial y un magneto térmico. Del magneto térmico salen las líneas de 220 que terminaremos instalando en un enchufe.
Para la instalación de 12 voltios pasamos unos cables de la batería a la caja de fusibles, de donde saldrá todo el cableado hacia la nevera, luces, tomas de USB, etc. Estos vídeos de la instalación eléctrica son un poco más densos, más pesados, pero esperamos que os hayan sido de utilidad en vuestra instalación eléctrica en la furgoneta. Recordad que podéis seguirnos más al día en nuestra cuenta de Instagram, donde tenemos un trato un poquito más cercano con vosotros a través de mensajes, de fotos, y además tenemos en destacados de historias toda la camperización para que podáis verla de principio a fin. En este vídeo de aquí os vamos a dejar el van tour con nuestra furgoneta terminada y que veáis pues que todos los enchufes funcionan y no hay ningún problema. Y si no os queréis perder nada de esta camperización ni de nuestras aventuras, podéis suscribiros aquí. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Un abrazo gigante. ¡Adiós!